video, los temas que se verán son los siguientes: ventajas y desventajas de las bases de datos, evolución de las bases de datos, abstracción de la información y modelos de base de datos. Comenzaremos por las ventajas de las bases de datos. El reducir al máximo algunos de los siguientes puntos son parte fundamental de las ventajas de las bases de datos. En primer término, tenemos lo que es la redundancia e inconsistencia de datos. Esta redundancia aumenta los costos de almacenamiento y acceso, además que las distintas copias de la misma información no concuerden entre sí. Para que quede más claro lo que es la redundancia y la inconsistencia de información, tenemos este ejemplo. En pantalla tenemos la tabla alumnos y horarios. La tabla alumnos está conformada por los campos nombre, edad, sexo, semestre, especialidad y número de control. Y la tabla horarios está conformada por materia, edad, hora, semestre, especialidad y número de control. Aquí podemos ver que dentro de la tabla horarios hay campos que no son característicos de esta tabla, como lo son edad, semestre y especialidad, que vienen siendo característicos de alumnos. Entonces aquí estamos observando que hay redundancia de campos dentro de las tablas que no deben de estar allí. En este ejemplo, la tabla horarios no debía tener el campo edad, el campo semestre y el campo especialidad, porque son campos que ya tenemos en la tabla alumnos y que son característicos de alumnos. Pero como estos campos se encuentran dentro de la tabla horarios, pues hacen que tengamos redundancia de información dentro de la base de datos. Ahora bien, esta redundancia nos lleva a tener inconsistencia de información o de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que la información se encuentra duplicada en las distintas tablas dentro de los distintos campos, pero que no coincide. Y aquí podemos observar, por ejemplo, que la edad de Rosa arriba es de 19, abajo en horarios la edad de Rosa también es 19, allí no hay ningún problema. Pero el semestre de Rosa es 04 y acá abajo en el horario es 05. Aquí la información no coincide. De la misma forma, la edad de Marcos arriba es de 20 y abajo es de 21. Y el semestre en horarios de Marcos es de 7 y en alumnos es de 6. Entonces, aquí vemos que aparte de tener redundancia de información, también tenemos inconsistencia de datos. Es importante que al momento de que nosotros estemos diseñando una base de datos, tengamos la menor redundancia de información dentro de las tablas de las bases de datos y por ende pues vamos a reducir también la inconsistencia de información. Otro de los puntos que debemos de tratar es la dificultad para tener acceso a los datos. Se debe permitir recuperar la información requerida en forma conveniente o eficiente. Se necesitan desarrollar sistemas de recuperación de información de aplicación general. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos desarrollando sistemas para usuarios finales, esos usuarios finales siempre deben de
trabajar con la información que se encuentra guardada dentro de la base de datos. Y si el sistema que nosotros estamos realizando no tiene aplicaciones que puedan sacar la información requerida por los usuarios finales, pues ese sistema no va a servir porque los usuarios no van a tener la información que necesitan en un momento determinado. Y ahí es donde vemos la dificultad para tener acceso a los datos. Esto quiere decir que aunque los datos se encuentren contenidos dentro de la base de datos, no tenemos aplicaciones especiales para poder presentárselos a los usuarios finales y que estos puedan trabajar con la información guardada dentro de la base de datos. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos ver la tabla alumnos y la consulta que tenemos allí es sacar a todos los alumnos de la especialidad de sistemas con su número de control, nombre y semestre. ¿Qué tal si nosotros en el sistema que realizamos no sacamos una consulta que solamente pueda contener a los alumnos de la especialidad de sistemas con su número de control, el nombre y el semestre, sino que hicimos una consulta general y sacamos a todos los alumnos de todos los semestres con todos sus campos? Pero no hicimos una consulta específica sacando cosas importantes o elementales que el usuario necesita y que no tiene cómo sacar la información de la base de datos. Otro punto que trataremos es el aislamiento de los datos. Cuando los datos están repartidos en varios archivos, es necesario tener cuidado para no tener diferentes formatos, ya que esto dificulta escribir nuevos programas de aplicación para obtener los datos apropiados. Es muy importante tomar en cuenta que a veces las bases de datos son demasiado grandes y para ello necesitamos tener un equipo conformado por diseñadores y programadores que se encarguen de diferentes partes de la base de datos. Para esto necesitamos tener una reunión con todos y cada uno de ellos para ponernos de acuerdo en ciertas partes fundamentales de la base de datos, como por ejemplo lo que son los nombres de las tablas, los nombres de los campos, los tipos y las longitudes que van a tener cada uno de ellos, ciertas restricciones de dominio que se van a poner, etcétera. Entonces, todos ellos se deben de poner de acuerdo para realizar la correcta homogenización de todos estos datos y que cada uno de ellos pueda trabajar con la parte que le corresponde de forma adecuada. Esto lleva a no tener aislamiento de la información. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el que tenemos aislamiento y que esto no se lleva a cabo. En la pantalla tenemos las tablas con las que hemos venido trabajando, que es alumnos y horarios. En la tabla alumnos tenemos el campo nombre, edad, sexo, semestre, especialidad y número de control. Y en la tabla horarios tenemos el campo materia, edad, hora, semestre, especialidad y número de control. Aquí podemos ver que en la tabla alumnos el nombre es char 40, la edad es entera, el sexo es char D1, el semestre es entero, la especialidad es char 20 y el número de control es entero. En este caso, dentro de la tabla horarios tenemos 3 campos que se repiten con relación a la tabla alumnos. Y entonces aquí debían de ponerse de acuerdo los programadores para que el campo de edad, que en la tabla alumnos es entero, en la tabla horarios
la edad también fuera entera, pero aquí estamos viendo que la edad es de tipo char de 2. Entonces no coinciden los tipos ni las longitudes de ese campo en alumnos y en horarios. De la misma manera para el semestre. El semestre es en la tabla alumnos entero y en horarios es char de 2. Entonces aquí no hay homogenización de los tipos y las longitudes que se utilizaron. Y entonces eso acarrea aislamiento de la información, porque al momento de guardar información en una tabla, por ejemplo en la tabla de alumnos, allí se va a guardar correctamente la información, porque la vamos a mandar de forma entera, en este caso la edad y el semestre. Pero cuando la mandemos a la tabla de horarios, allí no se va a poder guardar la información correctamente, porque los tipos no coinciden. Entonces, si yo mando un tipo de datos entero y mi tipo de datos es char, pues no va a poder ser compatible y por lo tanto no se va a guardar de forma correcta. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todo esto para que no se incurra en el aislamiento de los datos dentro de la base de datos. Otro punto es la anomalía de acceso concurrente. Para mejorar el funcionamiento general del sistema y tener un tiempo de respuesta más corto, los sistemas deben permitir que varios usuarios actualicen la información en forma simultánea, es decir, trabaja con la multiprogramación y la multitarea. ¿Esto qué quiere decir? Que varios usuarios van a estar trabajando al mismo tiempo en la misma base de datos. Entonces, a lo mejor varios usuarios van a querer utilizar la misma información que se encuentra dentro de la base de datos. Entonces, aquí necesitamos ciertas adecuaciones para que si un usuario quiere entrar a la base de datos y actualizar la información, los demás usuarios que quieran hacer lo mismo esperen un tiempo determinado para que el primer usuario pueda realizar sus actualizaciones y posteriormente, después de eso, algún otro usuario realice las actualizaciones necesarias que tenga también que hacer. Entonces, es muy importante tener el control de la concurrencia de los usuarios a una misma región crítica. Esto es muy importante porque recordemos que un proceso puede entrar a una región crítica en un momento determinado, pero cuando ese proceso entra a su región crítica, ningún otro proceso puede entrar a la región crítica a actualizar la información. Entonces, es necesario garantizar la exclusión mutua para que la información quede consistente, porque si dejamos que varios usuarios entren a la misma región crítica a actualizar la información, podemos incurrir en inconsistencia de información dentro de la base de datos. Entonces, es importante que cada uno de estos usuarios tenga un tiempo determinado dentro de la región crítica, que en este caso es la base de datos, para poder hacer las actualizaciones pertinentes para cada uno de ellos. Otro punto que vamos a tratar es la integridad. Los valores de datos almacenados en la base de datos deben satisfacer ciertos tipos de restricciones de consistencia del sistema. Esto también es muy importante. Aquí vemos un ejemplo acerca de esto. El campo edad debe de estar restringido para que solo acepte edades mayores a 15 y menores a 80. Aquí tenemos una condición de restricción de dominio
que hemos puesto para la tabla alumnos. Entonces, aquí las edades no deben de ser menores a 15, es decir, deben de ser mayores a 15 para que puedan agregarse a la base de datos. Y también deben de ser menores a 80 para que pueda realizarse esta operación. Otro ejemplo sería que en el campo sexo debe de estar restringido para que solo acepte ya sea la letra M o la letra F. Si yo pongo otra letra diferente a ellas o pongo masculino o femenino, pues no me lo va a aceptar. Por último tenemos la seguridad. Se recomienda que todos los usuarios del sistema de base de datos tengan su usuario y contraseña para accesar a la información. Esto para asegurar la información que tenemos guardada dentro de la base de datos y que los usuarios no hagan un mal uso de esta información. Entonces, cuando los usuarios quieran entrar a la base de datos por información que necesiten, pues es necesario que ellos pongan su usuario y contraseña para utilizar la información que se tiene dentro de la base de datos y nosotros podamos monitorear todos las actualizaciones o modificaciones que realizan dentro de la misma base de datos. Ahora pasamos a lo que son las desventajas de las bases de datos. Una de ellas es la instalación costosa. Al momento de que nosotros comenzamos a trabajar con lo que son las bases de datos, pues es necesario adquirir tanto hardware como software que le puedan dar un buen soporte a nuestra base de datos, además del mantenimiento que tenemos que darle al sistema manejador de bases de datos. El segundo punto, que es una desventaja, es el personal especializado, ya que muchas de las empresas que utilizan bases de datos pues tienen no solamente una, sino varias bases de datos y es necesario utilizar personal que se encargue del diseño de la aplicación y también de la administración de las bases de datos. Otro punto de desventaja es la implantación larga y difícil, por las dificultades que van apareciendo a lo largo del desarrollo de las aplicaciones que están utilizando estas bases de datos. Otro punto es la falta de rentabilidad a corto plazo, ya que los sistemas de bases de datos no tienen una rentabilidad a corto plazo, sino que tienen una rentabilidad a mediano y largo plazo. Es decir, que lo que se invirtió en ellas no se va a poder recuperar muy pronto, sino que necesita un plazo más largo para poder recuperar esa inversión. Otro aspecto de desventaja es la escasa estandarización. Este punto lo tocamos ya anteriormente cuando vimos que los sistemas manejadores de bases de datos no homogeneizan lo que es la sintaxis que utilizan para poder realizar o para poder utilizar lo que es el lenguaje de programación SQL. Entonces, al momento de hacer la migración de un manejador a otro, pues no hay una estandarización correcta. Y por último tenemos lo que es el desfase entre la teoría y la práctica. Al momento de que nosotros vamos a las empresas, la práctica que se tiene dentro de ellas es muy diferente a la teoría que estamos utilizando o que estamos tratando dentro de las aulas. Entonces, por eso se dice que hay un desfase entre la teoría que se ve con la práctica que se tiene ya en las empresas.
Para poder trabajar de forma eficiente con una base de datos, es necesario tener un buen análisis de la información. Esto garantiza que el esquema tendrá muy pocos cambios y que la información guardada en ella será la que necesita el sistema para trabajar correctamente. Los encargados de realizar el análisis tendrán que recoger, procesar y almacenar datos, procedentes tanto de la misma organización como de fuentes externas, para poder utilizarla en el diseño de la base de datos. Esto nos va a garantizar que la base de datos tenga un buen diseño desde el principio. Bien, vamos a hacer un pequeño recorrido rápido de lo que es la evolución de las bases de datos por el tiempo. En 1960, los lenguajes de programación ya estaban utilizándose y en ellos se realizaban lo que eran los sistemas de archivo. Pero estos sistemas de archivos eran muy complejos cuando se tenían que guardar mucha información. Y se comenzó a trabajar con lo que eran las bases de datos de los modelos de red y jerárquico. Posteriormente, en la década de los 70, se comenzó a pensar en otro tipo de bases de datos y salieron las relacionales, que son las bases de datos que utilizan tablas bidimensionales. Ahora bien, después, en la década de los 80, comenzaron a trabajarse los lenguajes orientados a objetos y con esto pues salieron las bases de datos orientadas a objetos. En 1990 se comenzó a ver el auge de lo que son las redes y la multimedia y esto trajo el avance con relación a las bases de datos distribuidas y actualmente podemos ver que las bases de datos han evolucionado y hemos tenido ahora la evolución a lo que son las bases de datos inteligentes. Estas bases de datos inteligentes guardan mucha información dentro de ellas para posteriormente poder tomar decisiones. Estas bases de datos pues son muy utilizadas por muchos aparatos y dispositivos electrónicos que nos ayudan en el día a día de nuestras vidas. Pasaremos a hablar de lo que es la abstracción de la información. Un sistema de bases de datos debe proporcionar a los usuarios una visión abstracta de la información, es decir, el sistema oculta ciertos detalles relativos a la forma como los datos se almacenan y mantienen. Algo muy importante es que la información no se debe de dejar a la vista de todos los usuarios, sino que dependiendo del usuario que sea, pues vamos a darle un panorama diferente de la información que tenemos guardada dentro de la base de datos. Para poder ocultar esta abstracción de la información se definen varios niveles de abstracción con los que se puede observar la base de datos. La arquitectura ANSI Spark se divide en 3 niveles denominados: orientado al usuario, orientado al sistema y orientado a la máquina. El nivel orientado al usuario se le denomina también nivel de vista o externo. Y este nivel se le deja para lo que es el usuario final. Este usuario, como no necesita mucha información de la base de datos, pues solamente se le otorga la información que requiere para poder trabajar con la información que necesita de esa base de datos y no se le da un panorama general de toda la estructura de la base de datos. Ahora bien, en el orientado al sistema, que se le denomina también nivel conceptual o lógico, allí tenemos lo que son las tablas relacionales o el modelo de datos con el que vamos a trabajar. En este caso, pues nosotros vamos a realizarlo con tablas relacionales. Aquí este nivel es el nivel intermedio o lógico,
y es en el que se pone todo lo que es la estructura de la base de datos y los encargados de realizar estas operaciones pues deben de ser los diseñadores, los programadores, los analistas y el administrador de bases de datos. Entonces todos ellos tienen un panorama general de toda la base de datos y pueden observarla completa en su estructura, cosa que los usuarios de arriba en el nivel de vistas o externo no tienen, sino que solamente tienen una visión muy abstracta de la información que tiene contenida la base de datos, porque es la única que necesitan ellos utilizar. Ahora bien, en el nivel orientado a la máquina, tenemos lo que es la transformación de la información de las tablas a bits y después a bloques de localidades de almacenamiento secundario. Aquí es donde se realiza la transformación de la información de tablas a lo que son los bits y a bloques de localidad de almacenamiento secuencial. Entonces, aquí este nivel se le denomina nivel físico o interno. Bien, podemos decir que el nivel de visión es el más cercano a los usuarios, es el que se ocupa de la forma como los usuarios individuales perciben los datos. Se describe solamente una parte de esa base de datos. Entonces, estos usuarios no van a tener una visión igual todos y cada uno de ellos, sino que dependiendo del trabajo que realicen, se les va a dar esa parte necesaria para poder trabajar con la información dentro de la base de datos. Entonces, no todos los usuarios finales van a tener la misma parte de la base de datos, sino que dependiendo de las características que tenga su trabajo, pues va a ser esa parte de la base de datos que se les va a proporcionar. Después tenemos el nivel conceptual, que es en el que se describe cuáles son los datos reales que están almacenados en la base de datos y qué relaciones existen entre estos datos. Y por último tenemos lo que es el nivel físico. Es el más cercano al almacenamiento físico y se ocupa de la forma como se almacena físicamente la información. Bien, los modelos de datos. Estos modelos de datos nos permiten describir a distintos niveles de abstracción la estructura de una base de datos a la cual denominamos esquema. Para cada nivel de abstracción de la arquitectura ANSI existe un modelo externo, un global o conceptual y un interno o físico. Entonces, dependiendo de la abstracción que nosotros tengamos de la información, pues vamos a poder trabajar con un modelo de datos. Entonces tenemos modelos de datos para el nivel de vista, tenemos modelos de datos para nivel conceptual o lógico y tenemos modelos de datos para el nivel interno o físico.